como todas las charlas, o sea, si se meten en el canal de YouTube de Edison, van a ver muchas charlas gratuitas que están súper buenas, así que nada, también les hacemos esta invitación para que se unan al canal de YouTube de Edison. Bueno, voy a pasar a presentar, seguramente se siga conectando gente, porque bueno, este es un horario también de que terminan de trabajar, entonces, bueno, se van a ir conectando. Bueno, ahí ven mi pantalla, así que, bueno, les damos la bienvenida, como decía Alex, a esta charla gratuita, que también es un Q&A de lo que es un curso que yo estoy dando junto a Edison. Empezamos la semana que viene, el día jueves 9 de noviembre, y ya esta es la tercera edición, así que bueno, con mucha alegría, ya han pasado casi 40 personas por el curso que estoy dando de UX Writing, que se llama Diseña experiencias con Storytelling. Les voy a contar un poquito de qué trata, por si les interesa anotarse. El nombre es Diseña experiencias con Storytelling, pero vemos un montón de técnicas y de recursos, herramientas de UX Writing en general y de Storytelling también. Así que, bueno, esta charla también he dado, esta es la tercera charla gratuita que doy con Edison. Las otras dos las pueden encontrar en el canal, que obviamente hay algún que otro contenido que se repite, pero siempre, digamos, la temática principal es distinta, así que lo pueden chusmear también. Bueno, para quienes no me conocen, bueno, yo soy Florencia, Flor Gómez, y bueno, obviamente me especializo en lo que es UX Writing, redacción, comunicación. De formación, hace muchos años, no voy a decir cuántos, estudié publicidad y comunicación acá en Buenos Aires, porque bueno, todo lo que es comunicación, cada uno en su país tendrá una experiencia distinta, pero todo lo que es comunicación, redacción, está como bastante dividido en distintas carreras, digamos, en periodismo se puede encontrar. Bueno, yo tenía muchas ganas de estudiar publicidad en aquel momento, y creo que ahora tampoco, en la universidad pública no se encontraba esta carrera, entonces, bueno, lo tuve que estudiar no es una universidad, es un colegio terciario que se llama La Fundación, no sé si acá la gente de Buenos Aires lo conoce, y después me fui metiendo y haciendo otros tipos de cursos, especializaciones en redacción. Después surgió lo que era la comunicación digital, hace 10, 15 años atrás, donde empezamos a enviarle mails a las personas usuarias, ¿no? A contactarlos desde otra forma. También en su momento hice cursos en Google, cuando recién había salido todo lo que era pautar en medios digitales, en internet, en los buscadores. Entonces, bueno, un poquito que fui también yo creciendo con el crecimiento tecnológico bueno, todas las posibilidades que después se fueron abriendo hasta descubrir el mundo del UX también cuando nació, porque hace 10, 15 años atrás el UX no se llamaba UX. Eh, Así que, bueno, tengo la suerte de haber empezado con la disciplina del UX Writing desde su inicio. Eh, y bueno, actualmente estoy trabajando en Will the World, que si quieren pueden googlear esta empresa en la que trabajo. Es una empresa, como les decía, es originalmente de Chile, pero el negocio principal está en Estados Unidos y trata de ofrecer servicios de turismo para personas con discapacidad, para personas específicamente que están en silla de ruedas. Entonces, bueno, yo me ocupo de hacer toda la comunicación y parte de la estrategia de experiencia de usuario para esas personas. Es muy interesante porque, bueno, también dentro de la experiencia pude descubrir todo el mundo de la accesibilidad, digamos, real, para personas que están en silla de ruedas y que viven muchas barreras día a día y sobre todo para viajar. Así que bueno, ese es mi desafío de todos los días nada, y me encanta. Anterior a esto trabajé en Mercado Libre 4 años, nada, empecé como senior de UX Writing, llegué a liderar equipos,
de México, de Brasil, de Chile, de Colombia, así que bueno, trabajar con personas que no viven y que no son de Argentina es parte de mi día a día, así que bueno, por eso también les doy la bienvenida a todas las personas que están acá de Latinoamérica, del resto de Latinoamérica, que no es Argentina. Y bueno, y previo a esto trabajé en la Caja Seguros, como les decía, antes no era UX, era más marketing, publicidad, comunicación, comunicación a usuarios, ¿no? Marketing digital. Bueno, ahí en la Caja Seguros trabajé casi 10 años y bueno, hice todo ahí mi recorrido de lo que es comunicación. Y bueno, y obviamente trabajo también de forma freelance, tengo algunos clientes, voy teniendo distintas propuestas. Ay, Gala, mira, vos sos de la Caja Seguros, pero no te conocí. ¿Vos ahora trabajás ahí? Tengo 1 año y medio ya y tenemos Ah, algo en área de UX, pero es nueva, ah, es nueva. claro, bueno, es nueva. No, yo dejé de trabajar en la Caja en el 2017, así que Claro, no no, nos yo cruzamos. no. No nos cruzamos. Así que bueno, eso es un poco de mi currículum, para quien le interese, ¿no? Ver cómo fue mi recorrido y de qué áreas fui aprendiendo. Eh, y nada, algo que me gusta de mi trabajo y que creo que como UX writers, como comunicadores en general, que es lo que más me gusta hacer, es ver el impacto que generan mis contenidos en las personas. Hoy en día tengo la oportunidad de ver directamente cómo mis contenidos impactan en la experiencia de personas usuarias con discapacidad. Y la verdad que, bueno, es muy gratificante. Obviamente también cuando trabajaba en servicios, digamos, más bancarios o de seguros, también era gratificante. Pero bueno, cuando tu trabajo te impacta también desde otro lado, nada, tenés otro tipo también de retorno y de felicidad. Así que bueno. Nada, me gusta mucho leer, creo que todas las personas que comunicamos en algún momento, ahora por ahí no leo tanto, no tengo tanto tiempo, pero de chiquita, nada, me leía un libro por día más o menos. En mi casa había una biblioteca gigante y me encantaba leer. Así que bueno, nada, eso es un poquito de mí como para romper un poco el hielo. Y ahora sí les voy a contar un poquito del curso. Les voy dejando este slide, ¿sí? Que pueden escanear con el QR desde sus celulares, o pueden entrar a slido.com y ingresar ese código. Igual voy a ir proyectando este QR varias veces durante la charla, así me van dejando preguntas y las preguntas las dejamos para el final, ¿sí? Así no demoramos y llegamos a cumplir con los tiempos y todo, porque bueno, capaz que hay personas que tienen otra actividad después, ¿sí? Así que bueno, nada, escaneenlo y me van dejando preguntas ahí. Bien, vamos a ir con la introducción de esta charla, que primero les quiero contar un poquito. Esta es mi misión, ¿sí? O sea, no, a ver, todo lo que es comunicación no es abogacía, ¿sí? No es que hay leyes para esto y es de una forma o es de otra. Obviamente que también el UX Writing es una disciplina bastante nueva, entonces los especialistas, las personas que nos dedicamos a esto, vamos generando material, vamos haciendo capacitaciones. En mi caso, como yo tuve equipo a cargo, también tenía que capacitar a los integrantes de mi equipo, entonces, bueno, uno va generando como la visión de lo que es la disciplina, pero claramente si ustedes van a otra charla con otra persona, con otro profesional, les puede indicar esto mismo o les puede dar otra visión de lo que para esa persona es el UX Writing, ¿sí? Obviamente que siempre hay cosas en común porque, bueno, la base la tenemos todos más o menos igual. Pero también para que se den una idea de que el UX Writing no es una carrera per se, no es algo que van a encontrar libros, ¿no? Como mucha bibliografía de esto. Van a poder encontrar notas, van a poder encontrar charlas, podcasts, pero no es que hay demasiado todavía de esto. Creo que en un futuro sí lo va a haber. Entonces, bueno, para mí, ¿por qué es tan importante el UX Writing en un producto digital? Primero que ustedes, si están acá, es porque les interesa esto. Y si ustedes usan productos digitales, aplicaciones, páginas web o lo que sea,
eh, se dan cuenta, ¿no? Cuando hay algo que no está del todo bien, que está redactado medio raro, que no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante para nosotros que estamos del lado de las empresas o del cliente, si somos freelancers, qué es lo que nosotros podemos aportar a ese producto digital? Obviamente lo que es la claridad, ¿sí? La persona que está del otro lado quiere entender de qué se trata el producto o cuál es la tarea que tiene que hacer. Entonces, nosotros como UX Writers tenemos que comunicar esas acciones, ese flujo de acciones, de una forma clara, de una forma simple, con pasos claros para que la persona pueda, digamos, entender, ¿sí? Es lo que llamamos el entendimiento. ¿Sí? Porque antes de que la persona tenga que hacer algo, primero lo tiene que entender, ¿sí? Por otro lado es la consistencia, ¿sí? Si una persona está utilizando nuestro producto digital o es una persona usuaria de nuestra marca en general, va a querer que la marca le hable de la misma manera en todos lados, ¿no? Entonces, nosotros somos los encargados de que haya consistencia dentro de la marca y dentro de toda la usabilidad que va a impactar a esa persona, ¿sí? Y esta palabra consistencia, yo la utilizo todos los días y si toman el curso, vamos a profundizar muchísimo en lo que es la consistencia, ¿sí? Porque hay distintas formas de consistencia dentro del UX. Les spoileo, según mi visión, hay 3 formas de consistencia. Una es la de, obviamente, la del diseño. Creo que debe haber muchos diseñadores y diseñadoras acá en la sala que deben saber de esto, ¿no? De lo que son los iconos, las imágenes, las tipografías. Obviamente que si yo estoy en una aplicación, voy a intentar aplicar todo lo que está en un manual de UX, en un manual de marca, voy a usar componentes que ya, digamos, están validados dentro de la empresa, o sea, no tengo que empezar a diseñar de cero, ¿sí? Y después tenemos la consistencia de lo que es la usabilidad. Modelos mentales que usualmente las personas ya conocen. Dónde se encuentra un menú, qué significa un icono de una tuerca significa configuración. Eso es universal. ¿Por qué? Porque ya estaríamos aplicando la consistencia de usabilidad, ¿sí? Que ya es como un modelo mental que para qué vamos a inventar otro icono si ya ese se entiende, ¿sí? Y después tenemos lo que es la consistencia de voz, ¿no? De voz y tono, que es la consistencia que utilizamos las personas que nos dedicamos a crear contenidos, ¿no? Que es lo mismo que en diseño y es lo mismo que estos, los modelos mentales. ¿Para qué vamos a llamar las cosas de otra forma si ya las personas lo entienden de una forma que ya la dijimos antes? Por ejemplo, nombres de secciones o términos tal vez complicados. Por ejemplo, acá en Argentina le decimos lo que es el ticket, ¿no? El ticket o la boleta, también le decimos factura, comprobante. Entonces, bueno, digámosle siempre de una misma forma, así la persona usuaria entiende a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Esa es la consistencia que utilizamos en UX Writing. Y bueno, por último, lo que es la usabilidad, como les decía, primero la persona tiene que entender lo que tiene que hacer y después lo tiene que hacer. Entonces, cuando la persona directamente, digamos, exitosamente realiza la tarea, es porque la entendió y eso es nuestra responsabilidad. Más allá de que el diseño respete un montón de cosas de UX, bueno, también el contenido tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, para mí, estas 3 claves, digamos, estas 3 palabras que les puse acá, para mí es lo que hace de nuestro trabajo un diferencial, ¿sí? Y muchas veces pasa, y me ha pasado en trabajos que tuve, o de clientes que tuve freelance, que ellos me muestran re orgullosos, ¿no? Lo que hicieron, y es como, bueno, no, hay que empezar a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Por esto, porque tenemos que ser claros, tiene que haber consistencia y el contenido también tiene que apuntar a la usabilidad, ¿sí? A que la persona finalmente realice la tarea. Bien. Y después, bueno, algo que me gusta siempre decir, que, bueno, escribir no es lo primero, ¿sí? En el curso vamos a ver bien
todas estas etapas que ahora les voy a mencionar, porque un error muy normal, digamos, muy común, es que viene un cliente o viene una persona del área de producto, si trabajan en una empresa, y nos piden hacer un contenido, ¿no? Un contenido, un wording, un copy, como le quieran llamar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Entramos en caos, ¿no? Eh, nada, como en un momento ahí medio de apuro, porque nos están presionando, y sacamos el contenido, ¿no? Y a veces no preguntamos absolutamente nada, directamente es como que vienen, nos dicen, tenés que hacer esto, bueno, pum, lo hago, lo entrego. Entonces, algo que quiero que se lleven de esta charla es que, más allá de que sea un proyecto grande, un proyecto pequeño o un pedido de iteración, es decir, que tienen que corregir algo, eh, tienen que preguntar. O sea, no tienen que ir directamente a escribir y no, como que vomito ahí el contenido y sale, ¿sí? Hay que preguntar y hay que hacer, nada, mínimas preguntas y un mínimo trabajo de investigación si es algo así como urgente. Y obviamente si es un proyecto largo, te vas a tomar el tiempo para analizar todas estas cosas que te voy a contar. Sí, pero nunca cometan el error, igual yo lo he cometido también muchas veces, de escribir porque, bueno, nada, no había tiempo, había que salir con algo. Eh, Así que, bueno, primero en un proyecto, o sea, esto hablando de que si es un proyecto ya establecido, donde, digamos, en el equipo de la empresa donde trabajan o del cliente ya se estableció que se va a hacer este proyecto. Entonces, la primera etapa es hacer un kickoff, ¿sí? Si no saben lo que es un kickoff, se los traduzco en español, es una reunión, ¿sí? Donde se juntan todas las personas involucradas en el proyecto y establecen, digamos, de qué va a tratar la iniciativa, quiénes van a ser los responsables de cada cosa, cuál es el objetivo de negocio, cuál es el objetivo de comunicación, qué fechas de entrega hay, ¿sí? ¿Cuál es el entregable final? O sea, todas las cosas como más operativas del proyecto. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque a veces pasa que, nada, nos juntamos porque hay un proyecto, pero si no se establecen responsables, nadie sabe lo que tiene que hacer o quién se lleva cada tarea. Si no se establecen fechas, yo por ahí pienso que es para la semana que viene y en realidad tengo, no sé, 3 semanas para hacerlo o al revés, ¿sí? Entonces es súper importante eh, que se establezca, digamos, esta instancia. Puede ser una reunión, puede ser un mail, puede ser lo que sea, pero esta instancia tiene que estar. Y a veces, ¿qué pasa? Cuando somos UX writers, a veces, y por no decir siempre, estamos como medio de costado, ¿no? Entonces ahí también quiero invitar a todas las personas que se dedican a esto, que tratemos de involucrarnos más, de imponernos más también, porque muchas veces pasa que la persona de diseño es como la que toma más la iniciativa de representar al equipo de UX. Y muchas veces, depende del proyecto, a veces el UX Writing tiene que ser como lo primero, porque por ahí es una iniciativa muy sensible a la comunicación y no tanto del lado del diseño, ¿no? Entonces ahí, nada, como que hay que cambiar un poco ese panorama que hoy en día tenemos, que el UX Writer está un poquito más de costado, y tratar de como imponernos más y tener más participación en estas etapas, ¿sí? Eso les va a ayudar un montón, primero a tener visibilidad del proyecto y a entender mucho más de qué trata ese proyecto, y después también para sus carreras profesionales, ¿sí? O sea, este es un consejo también bueno, si ustedes quieren crecer dentro de la empresa en la que están, bueno, también hay que involucrarse un poquito más, ¿no? Y por ahí salir de ese rol, ¿no? Como que, ay, yo soy la dupla de writing y la persona de diseño es la que... No, trabajemos en dupla y seamos coprotagonistas, ¿no? Ambas personas, si es que es una dupla, ¿no? Así que bueno, esta etapa es súper importante. Después tenemos una etapa a la que yo le llamo brainstorming, que puede ser una etapa también como de análisis y de entender en dónde estamos, digamos, esa iniciativa, digamos, qué hay en el mercado relacionado con eso, qué podemos hacer
para solucionar este problema o para alcanzar el objetivo, ¿sí? Es más que nada en equipo, co-crear la mejor solución y empezar a armar la estrategia de UX, ¿sí? Porque a veces también pasa en las empresas que viene el equipo de producto o el equipo de negocio y te dice hay que hacer esto. Y a veces no es la mejor solución, ¿no? O sea, nosotros también como UXers armamos la estrategia de UX. Entonces, también otro consejo que les doy, nunca se queden con el pedido inicial, siempre traten de tener la cabeza abierta y investigar y empezar a ver cuál es la mejor solución, por más que producto y negocio ya propongan algo, ¿no? A veces puede estar perfecto, seguimos con esa idea, y a veces hay que cambiarle algunas cosas, ¿sí? Entonces es importante empezar a co-crear esa estrategia. Después tenemos la etapa de briefing, que ahora en esta charla les voy a contar un poquito más de qué trata, porque el tema principal de hoy es el brief, ¿sí? Esta etapa de briefing es una etapa de documentación, ¿no? De entender mucho más en profundidad de qué trata el proyecto y ya empezar a plantear como la línea que voy a seguir, ¿sí? Entonces, en este brief, en este documento, es una herramienta en la que yo voy a volcar y voy a documentar todas las decisiones y toda la estrategia que este proyecto, digamos, va a seguir, ¿sí? Entonces voy a documentar los objetivos de esta iniciativa, el target, puedo llegar a hacer algún research, ¿no? Para entender un poco más a las personas usuarias a las que voy a impactar, y todo eso va a ir documentado. ¿Por qué? Porque a veces después cuando te empiezan a dar una devolución, un feedback, te empiezan a decir, ay no, pero yo pienso tal cosa, yo opino tal otra, y después, digamos, si vos no tenés este documento con toda esta información estratégica, después termina siendo un Frankenstein todo, ¿no? Entonces es muy importante documentar todos los hallazgos y todas las decisiones, acuerdos que se hagan en esta etapa de briefing. Después está la etapa de storytelling, ¿sí? Que en el curso la vamos a ver con mucha profundidad, que a mí es la parte que más me divierte, porque es la parte en donde definimos la historia que queremos contar, digamos, cuál va a ser el hilo conductor, cuál va a ser la introducción y el nudo de desenlace, así como nos enseñaron en el colegio de la historia que vamos a contar, ¿sí? ¿Por qué es importante esto y no empezar a escribir de una? Porque tenemos que estructurar la información, tenemos que entender si la persona usuaria necesita entender algo primero antes de hacer la tarea, ¿no? Y de qué forma se lo vamos a contar para que esa persona pueda entender bien la historia, ¿sí? Entonces, esta etapa de storytelling es muy importante y bueno, yo tengo varias herramientas ahí para que puedan utilizar eh, y cómo van a ir contando esta historia relacionada al producto digital. Y por último, miren acá, esta última, la etapa del writing, la etapa de escritura, recién ahí nos ponemos a escribir, ¿sí? Cuando ya tenemos toda la estrategia planteada, cuando sabemos a qué personas tenemos que impactar, la historia que queremos contar, bueno, recién ahí empezamos a escribir, ¿sí? Ahí ponemos manos a la obra, empezamos a escribir y obviamente escribir con técnicas de UX Writing, que bueno, nada, yo tengo más de 30 técnicas para poder compartirles de UX Writing, y obviamente en esta etapa está también lo que es la instancia de feedback, donde mostramos el contenido a las personas involucradas al proyecto como para entender si el contenido está ok, si hay que modificar algo, si hay que testearlo, ¿sí? Entonces, fíjense que la etapa de writing nunca es la primera. Obviamente que si ustedes tienen un proyecto chiquito o hay un pedido rápido, entre comillas, corto, bueno, mínimamente hay algunas preguntas que van a tener que hacer antes de ponerse a escribir, ¿sí? Así que, bueno, ese es el primer mensaje que les quiero dar. A ver, bánquenme un segundito.
disculpen. Bueno, entonces, acá les dejo también algunos tips de lo que necesitan saber, ¿no? También es mi visión, si van a tener que encarar algún proyecto y nada, ustedes como UX Writers tienen que encararlo. Primeramente, conocer el perfil de las personas usuarias y su contexto, ¿sí? Siempre pregunten, o sea, aunque sea un pedido corto, bueno, ¿quiénes son las personas usuarias? ¿En qué instancia están? ¿Qué saben del producto? ¿Qué no saben? ¿Qué tienen que resolver? ¿Sí? ¿En qué etapa del journey del producto digital están? Entender el objetivo, ¿sí? El objetivo de negocio lo van a tener que transformar en un objetivo de comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que comunicar? ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer y entender y hacer? Después, si están dentro de un proyecto muy grande, van a tener que crear el objetivo de cada pantalla, de cada interacción. ¿Por qué? Porque a veces tenemos como un objetivo muy macro del proyecto y después, nada, vamos dividiendo ese gran flujo en pequeñas pantallas y la idea es que en cada pantalla la persona entienda y haga algo. Entonces, tenemos que definir, tenemos que decretar cuál es el objetivo de cada instancia, ¿sí? Algo que les puede servir es tener un contenido modelo para cada tipo de pantalla o flujo, o buscar referencias, por ejemplo, si tienen que hacer un flujo de onboarding, si tienen que hacer un flujo, una pantalla de error. Bueno, nada, les puede llegar a servir también tener referencias reales de eso. Yo en el curso les doy un montón de ejemplos de casos reales que están buenos y de casos reales que no están buenos, como también para que vean qué se hace y qué no, como para que tengan ahí también dos ejemplos de cada cosa. Escribir contenidos enfocados en las personas usuarias, esto es muy importante porque muchas veces las empresas quieren resaltar atributos que a las personas no les interesan, o por lo menos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, entender para esa persona usuaria qué es lo relevante, qué es lo importante que tiene que entender y saber para poder utilizar el producto, ¿sí? Aplicar consistencia, acá está esta palabrita que les conté, que les mencioné antes, ¿sí? Aplicar consistencia y técnicas básicas de UX Writing que, nada, que ya están comprobadas, ¿no? Entonces, nada, ¿para qué vamos a andar inventando otra cosa que ya está comprobado que no funciona, ¿no? Y después esto que es muy importante es tener la capacidad de iterar. Dentro de lo que es UX, y bueno, en mi caso particular como UX Writer, sabemos que a veces, digamos, hay distintas tendencias, distintos comportamientos de las personas que van cambiando, o de repente hacemos un contenido que nos parece que está re bueno y después lo vamos a testear y el testeo da todo lo contrario. Entonces, nada, tenemos que tener esa capacidad de iterar, de corregir, de editar, ¿no? Como de ir adaptándonos a lo que la persona usuaria quiere, en definitiva. A mí me pasa constantemente con mi trabajo actual, que, nada, el público al que le apuntamos a veces va en contra de de muchas cosas, de muchas técnicas y de muchas herramientas que yo aprendí. ¿Por qué? Porque es un público, digamos, que tiene muchos miedos, nada, que tiene mucha inseguridad, que necesitan chequear todo muchas veces porque ya les ha pasado, que viajan y el hotel termina siendo no accesible o la actividad no termina siendo acorde a las necesidades que esas personas tienen. Entonces, muchas veces pasa que cuando tengo que escribir contenidos, realmente me tengo que poner en los zapatos de la persona que está del otro lado y que yo no soy esa persona, porque yo no tengo esa discapacidad y nada, tener como esa empatía de qué es lo que esa persona necesita. Y, y nada, entender que el público al que le estoy escribiendo no soy yo. Entonces, si tengo que iterar algo, lo itero. Y si, nada, si un testeo no dio como yo pensaba, nada, tranqui. Se itera, por suerte no es un libro, son todas cosas online las que tenemos en los productos digitales y rápidamente podemos corregir, podemos iterar y mejorar.
¿sí? Pero es súper importante como UXers en general, tener la capacidad de iterar, ¿sí? Y de no tomarnos muy personal, ¿no? Como en lo que hicimos. Más que nada porque la tecnología va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, acá les dejo entonces nuevamente el QR, por si me quieren dejar preguntas, que las voy a contestar al final. Y ahora nos vamos a ir al tema principal de la charla, ¿sí? Que es un spoiler del curso, ¿sí? Y hoy les quiero traer este tema, que es el tema del brief, ¿no? ¿Qué es un brief y para qué sirve? A veces también pasa que en algunas empresas el brief no está como muy formalizado, ¿no? A veces los UX writers tenemos que escribir directamente en Figma o en la herramienta que estén utilizando el área de diseño para hacer las pantallas. Y bueno, yo acá quiero recalcar un poquito la importancia de hacer un brief, por más que el proyecto sea muy pequeño. A mí me pasa actualmente que a veces tengo que iterar cosas chiquitas y hago el brief igual. Y a veces ese brief es de, nada, de una hoja, ¿sí? Pero es súper importante documentar. ¿Por qué es importante documentar? Primero para evitar discusiones internas, ¿no? O sea, si vos ya documentás toda la estrategia, las decisiones que se fueron tomando, ya está, tipo, te muestro esto, no tengo que hacer una reunión para explicarte todo lo que pasó. Y después también, por una cuestión de que el día de mañana tal vez nosotros no trabajamos en esa empresa y viene otra persona y tiene que entender qué es lo que hicimos, entonces es mucho más prolijo también, ¿sí? Yo soy como muy fan de aplicar procesos, ¿sí? Y que no quede todo en el aire, porque después, nada, o vos cambiás de equipo, o nada, dejás ese trabajo, y está bueno, ¿no? Como profesional haber dejado algo prolijo, y mismo para vos, a mí me pasa que, nada, no me acuerdo lo que hice el año pasado, entonces está bueno tener el documento y nada, y ver bien todo prolijito qué es lo que hicimos, de qué se trató y demás, ¿sí? Entonces, bueno, les recuerdo que el brief, nada, lo empezamos a hacer en esta etapa, ¿sí? Donde, bueno, hacemos un análisis más profundo del proyecto, podemos adicionar en el brief investigaciones, datos, referencias. Está bueno que el brief como que, nada, tenga toda la info o tenga links que te lleven a otros documentos, pero que sea también uno solo, ¿no? Como que el brief sea único del proyecto y de esa forma es un documento colaborativo entre todas las áreas, ¿sí? Entonces, bueno, acá les traje una herramienta que es de las 5W, que les puede ayudar bastante a crear briefs completos. Y como les digo, sea un proyecto grande o pequeño, esto les va a servir para que les quede muy claro, digamos, de qué trata el proyecto, cuál es la estrategia, cuál es el objetivo, y sus contenidos van a estar alineados a eso, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Ustedes van a hacer un contenido a ciegas, y después no va a responder tal vez a la estrategia real, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, así que por eso ahora hago brief para todo. Entonces, la primera W es el why, ¿sí? Es el por qué. Digamos, ahí yo les dejé algunas preguntas de base, pueden ser estas, pueden ser otras, pueden ser más, pueden ser menos, pero sí se tienen que hacer estas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo para la persona usuaria? ¿Por qué es necesario comunicar esto? ¿Por qué motivo me comunico con la persona? ¿Qué acción de su parte quiero promover? ¿Sí? Estas preguntas u otras, digamos, tienen que ser respondidas como para que yo pueda entender el why, ¿no? El porqué de este contenido, ¿sí? El siguiente es el who, ¿sí? ¿Quién o para quién? ¿Sí? Entender bien, o sea, a quién me estoy dirigiendo, a quién le voy a escribir, ¿sí? A quién le voy a hablar, cuánto lo conozco, ¿sí? O la conozco, en qué etapa del journey está, ¿sí? Esto del journey lo vamos a ver también en el curso para quienes estén interesados, interesadas. Es el journey de la persona usuaria desde que conoce mi producto hasta que es usuaria, ¿sí?
Y dentro de que esa persona ya es usuaria de mi producto digital, ¿por qué etapas pasa? ¿No? Por la etapa de conocimiento, la etapa de activación, donde esa persona ya utiliza mi producto de forma, digamos, recurrente. Si esa persona dejó de usar el producto, bueno, la tengo que retener. Bueno, hay varias etapas ahí que es importante entender para ver de qué forma le voy a hablar a esa persona, ¿sí? Si la tengo que conquistar, si le tengo que dar un contenido más educativo, si le tengo que, no sé, si es una persona que ya no usa el producto hace mucho tiempo y quiero, digamos, volver a atraer a esa persona, le tengo que hablar de otra forma, ¿sí? Entonces es súper importante entender en qué etapa del journey del usuario está, ¿sí? Después esta parte que es la de los sentimientos, la de los feelings, ¿sí? También yo les doy varias herramientas como para que ustedes puedan entender cómo se siente esa persona utilizando mi producto y cómo quiero que se sienta en el caso de si, nada, no se siente como nosotros queremos, cómo transformar ese sentimiento. Esto es algo bastante nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente con el UX estamos poniendo a la persona usuaria primero. Si ponemos a la persona usuaria primero, también queremos empatizar con su contexto, con su situación, y queremos entender cómo se siente, ¿sí? De esa forma vamos a poder entender cómo hablarle a esa persona, ¿sí? ¿Qué mensaje le podemos dar? Si es una persona que, por ejemplo, está haciendo una operación, ¿no? Y tiene un error, ¿no? Como que no se traba con esa acción, y queremos darle, digamos, alternativas para que pueda solucionarlo, bueno, le vamos a tratar de hablar, ¿no? De una forma empática para que logre solucionar el problema. No le vamos a hablar de una forma demasiado formal o dura, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender en qué situación está y cómo se siente. Si siente frustración, ¿no? Bueno, voy a tratar de que esa frustración desaparezca con mi contenido también, ¿sí? Bien. La siguiente es el when, ¿sí? El cuándo. Esto es súper importante porque a veces lo pasamos de largo y nada, y es importante entender cuándo pasa o cuándo pasó o cuándo va a pasar lo que está haciendo, la tarea que tiene que hacer, ¿sí? Es importante establecerle como una línea de tiempo para ver si esa situación está pasando en este momento, si va a suceder en el futuro, si tiene que esperar algo, ¿sí? A veces pasa que hay determinadas acciones, no sé si les pasa o les ha pasado, no sé, están haciendo una transferencia y nada, le sale un mensaje de que la transferencia está en curso y que nada, te voy a avisar cuando la transferencia se haga. Y a vos te queda como esa sensación de, bueno, pero ¿cuándo? ¿En una hora? ¿En un día? ¿En una semana? Entonces, muchas veces tenemos que contemplar esto, ¿no? Temas más relacionados al tiempo, a la cantidad de horas, a la cantidad de días, es súper, súper importante. Bueno, el where, ¿sí? Esto es algo más como técnico, ¿no? De formatos y de cuestiones de más como operativas internas, de entender si mi mensaje se lo tengo que enviar por qué medio. Esto es un mail, esto es un mensaje de texto, es una notificación, es un modal, ¿no? Ya yendo más como a lo que es el diseño. Es algo que va chiquitito abajo, es algo que se lo tengo que mostrar y tiene que ser bloqueante. Entonces, es súper importante también entender qué relevancia le tengo que dar a ese contenido y dónde lo voy a ubicar, ¿sí? Y lo mismo en qué etapa del user flow tiene que ir. O sea, ¿este mensaje es bloqueante o se lo puedo decir al final? O no, se lo tengo que decir al principio, por ejemplo, si estás haciendo una validación de identidad, al principio te tengo que decir que necesitas el documento. No te lo puedo decir al final, porque no tengo el documento ahora y después tengo que hacer todo el flujo de nuevo. Entonces es importante entender en qué momento le tengo que decir cada cosa, ¿sí? Y por último, el what, el qué, ¿sí? Que esto es
lo que yo les contaba que se define en el kickoff, ¿no? Digamos, cuál es la estrategia macro, cuál es la estrategia de comunicación, qué soluciones le voy a dar a la persona, qué otra información le tengo que proporcionar. O sea, son todas preguntas que cuando llega esta iniciativa yo le tengo que hacer al equipo de producto, al equipo de negocio, a mi líder, ¿sí? Por ejemplo, viene tu líder, te dice, tenés que hacer esto. No, bueno, dame más info. Si no te da la info, bueno, empezá a preguntar. Y esta guía les puede servir bastante como para hacer estas preguntas que en definitiva son las que, nada, después les va a dar la base para hacer sus contenidos, ¿sí? Así que bueno, espero que esta herramienta les guste. Hay muchas otras para hacer briefs. Esta de las 5W es bastante simple también de acordarse, ¿no? Las W en inglés. Y además si googlean las 5W les va a aparecer, así que también es como fácil después de buscarlo. Bien. Y después, bueno, les quería dejar esto, que es como yo, por lo menos, hago mis briefs, ¿sí? Que después, nada, yo tengo muchos modelos también para compartirles, pero por lo menos para las personas que asisten a esta charla y que, nada, que no se van a anotar en el curso, como por lo menos para que se lo lleven y lo puedan aprovechar. Yo mi brief siempre lo divido en 3 partes, ¿sí? La parte del brief puro, que es la parte, digamos, de análisis, que es donde pongo el contexto, donde, digamos, ese proyecto, qué contexto tiene, cuál es el contexto de las personas, los objetivos de negocio, de comunicación, el target, ¿sí? O sea, qué personas vamos a impactar, descripción de esas personas, si tenemos más data, también la podemos incluir. El scope de este proyecto, es decir, fechas de entrega, responsables, o sea, todo lo que es más, digamos, interno del equipo, fechas de entrega, ideas a comunicar, ¿no? Por ahí como un ping-pong que va surgiendo ahí en el kickoff, como ideas que van surgiendo, y los entregables, cuál va a ser el entregable final, ¿sí? Como segunda parte, sí, ahí yo pongo lo que es la propuesta de contenidos, que yo por lo menos utilizo una tabla donde voy poniendo una referencia visual, el contenido principal, a veces también dejo alternativas, ¿sí? Traten de que, nada, si van a hacer alternativas no hagan más de 3, porque si no es un montón, y adaptaciones de idiomas si es que las hay, ¿sí? Por ejemplo, yo en Mercado Libre tenía que escribir en español de Argentina, en español, digamos, neutro de Latinoamérica, porque nosotros hablamos de otra forma, con otra acentuación, y hablamos de vos, no hablamos de tú, y en portugués. Entonces ya ahí en el mismo documento teníamos todas las adaptaciones de idioma, ¿sí? A veces me preguntan por qué la propuesta de contenidos está en un documento y no está directamente en el Figma. Bueno, sí, obviamente que en el Figma, en el entregable final, tiene que estar, ¿sí? Pero el documento, primero que nada, hoy en día el Figma no tiene ciertas funcionalidades que un documento sí, ¿no? Por ejemplo, el tema de dar feedback. Quienes manejan Figma saben que si yo dejo un comentario, el comentario queda en esa parte del Figma y no queda anclado al texto. Entonces, bueno, si después viene otra persona y mueve el diseño, después ese mensaje se pierde. Entonces, bueno, por eso es que yo utilizo documento y obviamente después en una última instancia lo paso a Figma. Y la tercera parte que yo pongo en un brief es la parte, digamos, de descartados, que ahí es donde pongo todas las alternativas que fui descartando por feedback o porque no me gustaban o porque, nada, las testeamos y no funcionaron. Siempre está bueno guardarlas, registrarlas, porque, bueno, no sabes cuándo las podés llegar a utilizar y me ha pasado de utilizar mis descartados en otros proyectos, entonces, bueno, siempre está bueno guardarlos, porque muchas veces no quedan guardados en el historial. Si vos hiciste muchos cambios en menos de 5 minutos, a veces no te lo registran. Así que, bueno, este es como el contenido, el esquema, la estructura que yo utilizo para hacer un brief, ¿sí?
Y también lo que yo hago, esto es muy de OPSE, pero también les puede llegar a servir, es que yo le aplico UX al brief. ¿Cómo lo hago? Bueno, aplicando consistencia, por ejemplo, en los títulos, ¿no? En los nombres de los documentos, de esta forma es mucho más fácil encontrarlos, por ejemplo. Acá les dejé un ejemplo, ¿no? El nombre del equipo, nombre del proyecto, mes y año. Eso es muy importante porque a veces los proyectos se van repitiendo año a año y nada, abrís un documento que era de hace 3 años y no te sirve. Y lo mismo, bueno, la primera página del brief, que también tenga todo el mismo formato, los datos del proyecto, links útiles, nombres del equipo involucrado, porque como les decía antes, a veces viene una persona nueva, entra a ese documento, le tiene que preguntar algo a alguien, no sabe quién estuvo involucrado en ese proyecto. Agregar un índice, a veces los briefs, si son de proyectos muy grandes, son eternos, entonces, bueno, está bueno hacer un índice con links o con marcadores como para ubicar rápidamente en el documento lo que queremos encontrar, y crear jerarquías de información, tipografías, colores, como para que el brief sea navegable, ¿no? O sea, que sea algo amigable de leer y de interactuar con cualquier persona del equipo, ¿no? Porque el brief es, como les dije, es una herramienta colaborativa, y por más que vos lo entiendas, ¿no? O sea, yo hice el documento, yo me lo entiendo, bueno, pero no, después lo tenés que compartir y la gente lo tiene que entender. Así que bueno, nada, creo que hablé mucho, así que ahora es el momento de ver sus preguntas. Dejo nuevamente acá el QR, dejo acá nuevamente el QR para que me quieran, para los que se sumaron después, me pueden dejar cualquier tipo de pregunta. Y por último, les voy a contar un poquito del curso. Acá les dejé como el cronograma para quienes estén interesadas en anotarse. Es un curso de 6 clases, ¿sí? Y tiene 2 after class, como para que me puedan preguntar lo que quieran, para que me puedan traer sus casos y los podamos revisar. Y nada, yo en este curso de 6 clases traté como de poner muchas cosas técnicas, muchas cosas que les pueden llegar a servir si ustedes están empezando en este camino o, digamos, si quieren seguir aprendiendo, porque por más que algunas cosas por ahí ya las sepan, si ya son UX Writers, yo les doy muchas técnicas, muchos ejemplos reales de empresas, de casos que les pueden llegar a servir. Y nada, a mí me hubiese encantado que alguien venga y me dé este curso, así que bueno, es obviamente mi visión, pero bueno, empezamos, digamos, desde el entendimiento de un proyecto hasta, nada, empezamos a armar el brief de trabajo, les doy herramientas de storytelling para que puedan armar esa estructura, ese hilo conductor, técnicas de UX Writing, que tengo, nada, no sé cuántas son, pero tengo creo que más de 20. Después tenemos una clase específicamente práctica, donde yo les doy algunas consignas para que ustedes creen sus contenidos y después les doy una devolución personalizada. Y después la última clase es más de procesos de feedback, cómo defender sus contenidos ante stakeholders, que es una parte bastante complicada dentro de una empresa. Y también les cuento un poquito cómo son las entrevistas de trabajo. Yo en Mercado Libre tuve que reclutar un equipo bastante grande, entonces, bueno, sé bastante del tema y les puedo dar algunos tips para que ustedes puedan prepararse para esas entrevistas, armar un portfolio de trabajo y demás, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí, les voy a contestar sus preguntas, pero antes, por si alguien se tiene que ir, les cuento que todas las personas que participaron de esta charla, si se quieren anotar en el curso, tienen un 15% de descuento. Les va a llegar un mail ahora, dentro de un ratito, cuando termina la charla, y si ustedes entran, y no sé bien cómo es el flujo, porque bueno, eso ya es más de Edison, pero si ponen este código UX Writers 15, les habilita un 15% de descuento. Así que bueno, sé que puede llegar a ser de ayuda, sobre todo, bueno, a quienes vivimos en Argentina, que a veces, nada,
tenemos noción de los precios y demás, y está todo carísimo, entonces, bueno, un descuento les puede llegar a ayudar, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí, me voy a ir a las preguntas. Me dejaron poquitas, creo, o tengo que actualizar. A ver. Esperen que voy a compartir la otra pestaña. Que sería esta. Me dejaron 2 preguntitas más. Bueno, entonces, ahí están viendo las preguntas. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo crees que debe ser el rol del UX Writer? ¿Un rol de UX Writer exclusivo por célula de trabajo o uno cross? ¿Cómo puede ser un equipo de Design Ops? Bueno, mira, eso va a depender mucho de la empresa, de la magnitud, ¿no? De la cantidad de trabajo que haya dentro de UX. A mí me pasaba en Mercado Libre que yo estaba dentro de una vertical, que era la vertical de Point, que son las maquinitas, digamos, para procesar pagos con tarjeta, y nuestra persona usuaria era un seller, ¿no? Un vendedor. Y dentro de eso teníamos también distintos verticales dentro de ese gran vertical, y teníamos un UX Writer para cada equipo, ¿no? Y ese equipo al mismo tiempo tenía muchos proyectos. Pero obviamente estamos hablando de Mercado Libre, Mercado Pago, ¿no? Estaba yo. Entonces, claramente ahí se necesitaba una magnitud bastante grande de redactores, de diseñadores, porque, nada, cada producto era como una empresa distinta, ¿sí? Al mismo tiempo, también había un sector de consistencia o no me acuerdo cómo se llamaba específicamente, pero nosotros sí, informalmente le decíamos MP Cross o de consistencia, que ese equipo, digamos, era como la policía del contenido que se encargaba de ver que todo esté alineado, de que todo esté consistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, nada, en una empresa tan grande hay cosas que se pueden escapar. Pero, por ejemplo, en donde yo trabajo actualmente, que es una empresa, es una startup mucho más pequeña, eh, nada, como que hacemos un poquito cada uno, como que somos 2 UX writers, entonces no es que hay mucha magnitud, o sea, sí hay magnitud para que estemos 2 personas trabajando full time, pero no tiene tanto sentido que haya una persona que esté tipo cross, ¿no? O sea, yo soy technical leader, entonces más o menos voy supervisando el trabajo también de las otras áreas que comunican. Depende mucho la magnitud de la empresa, ¿sí? Si trabajas en un banco, en una aseguradora, en Mercado Libre, bueno, ahí sí, seguramente haya muchas áreas o sea, haya muchos productos, muchos UX writers y nada, como que ahí sí se requiere. Pero si es una startup pequeña, a veces, nada, se resuelve teniendo un technical leader, en este caso de UX Writing, o en diseño también hay UX leaders, technical leaders de diseño, ¿no? Que por ahí están más enfocados en la parte técnica, en respetar los manuales, ¿no? Y demás. Bien, segunda pregunta, sí, que no quedó claro, me avisan, pero bueno. Segunda pregunta, ¿cómo negociar o qué hacer cuando algún stakeholder quiere dejar un texto que se aleja de la voz y tono? Bueno, nosotros tenemos herramientas, o sea, si vos tenés dentro de la empresa un manual de voz y tono, ahí ya vas a tener cómo refutar ese feedback, ¿sí? A veces pasa, ¿eh? Y pasan las mejores familias que viene un stakeholder y te dice, ay, para mí hay que poner esto. Y directamente te pasa el contenido que vos tenés que poner. Entonces, bueno, ahí, nada, es un poco, sí, negociar, hablar siempre por las buenas, como digo yo, a veces pasa, ¿no? Que te dicen, te dan un feedback y vos querés revolearle algo, pero decís, no, soy profesional, tengo racionales y tengo herramientas para poder defender este contenido. Así que bueno, nada, se va charlando, se le va explicando a esa persona el por qué, se ve el manual, y obviamente si vos tenés un líder o un technical leader que te respalde, bueno, eso también te va a servir, porque a veces pasa que el stakeholder por ahí es un director,
y vos sos nada, una simple analista, ¿no? No por menospreciar, pero a veces, nada, dentro de la burocracia de la empresa, si viene un director y te dice, poneme esto, bueno, nada, vos quedás como en una situación de inferioridad. Entonces, bueno, está bueno ahí pedir respaldo también a tu líder, ¿sí? Pero bueno, nada, siempre hay que charlar y nada, y también enseñar, ¿sí? Si la otra persona quiere entender y quiere aprender, bueno, también le vamos explicando eh, cómo, me dejaron ahora un montón de preguntas, cómo, o sea, por qué puse lo que puse, ¿no? Tercera pregunta, en un equipo de writing en formación, ¿qué ejercicio sugerís para desarrollar la voz y tono en reuniones donde tratamos de comunicarlo a todas las personas? Bueno, mira, ahí lo que yo te recomiendo es que puedan generar un manual de voz y tono, ¿sí? Yo en el curso les doy algunos manuales de ejemplo que yo tengo y que yo hice. Yo fui parte también del equipo que armó uno de los manuales de voz y tono de Mercado Pago, y en la empresa en la que estoy actualmente, Will the World, yo armé el manual de voz y tono. Entonces es importante armarlo, ¿sí? Entre todos, obviamente hay algunos pasos a seguir para poder armar ese manual, pero digo, sí o sí tiene que haber una persona con un seniority alto que tome esa iniciativa, y obviamente sí, se puede ir armando en equipo, pero sí o sí debería haber una persona con un seniority alto liderando este proyecto, ¿no? Porque, nada, después en definitiva el manual de voz y tono es para todas las áreas que comunican, ¿sí? Yo, por ejemplo, el manual que hice para la empresa en la que trabajo es un manual que sirve para UX, para marketing, para prensa. Entonces, nada, se supone que la voz de la empresa es una, entonces todas las áreas que comunican después tienen que respetar ese manual, ¿sí? Entonces, nada, recomiendo que haya una persona que entienda bien sobre el tema, o, bueno, muchas veces se contratan consultoras, ¿no? Para generar estos manuales. Eh, bien, un lugar en donde puedas sacar presupuesto para un trabajo freelance. Ay, no te sé contestar eso. Te pido perdón, no sé quién me lo preguntó, pero la realidad es que yo por lo menos, cuando hago mis presupuestos, los presupuestos, o sea, yo le pongo un valor a mi hora de trabajo, y calculo más o menos cuántas horas me va a llevar ese trabajo y ahí lo presupuesto, ¿no? Obviamente tu hora de trabajo va a depender de tu seniority, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que tengo más de 15 años de experiencia y que por ahí algunas cosas las hago bastante rápido, y porque te lo haga rápido no es que te voy a cobrar poquito, sino que te voy a cobrar por mi seniority, ¿no? Entonces, nada, es como yo me manejo, yo me pongo, o sea, un valor que, nada, lo tengo en dólares, porque obviamente, bueno, Argentina, los que viven acá saben que no se puede, por más que en pesos hagas la conversión, pero bueno, les recomiendo eso. Pero no sé si hay algún lugar donde esté como, nada, como para que ustedes puedan sacar referencia de eso. Cualquier cosita, la persona que me escribió esta pregunta, mándame un mail y te ayudo. No sé, a ver, acá te dejo mi mail. Florencia Gómez. Si te puedo dar una mano. Bien. Sí, el tema de los presupuestos es un... Bien, ¿el UX Writer debe ingresar al comienzo del proyecto o está bien? No, tiene que entrar en el inicio. En el inicio, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque vos como comunicador, como comunicadora, tenés que entender el proyecto desde el inicio, y muchas veces vos vas a poder aportar tu visión y va a ser clave desde el inicio del proyecto. Y como les decía al principio de la charla, si ese espacio no se da naturalmente, o sea, si ustedes no los involucran, bueno, métanse, sean más caraduras y métanse o pidan, pregunten. Como les dije al principio, muchas veces el rol del UX Writer está como muy de costado, y no, tenemos que ser más protagonistas porque es necesario. A mí me ha pasado muchas veces que no me involucran desde el principio, y después cuando me llega el proyecto, yo empiezo a discutir cosas que se tendrían que haber discutido en una primera instancia.
Entonces, nada, por eso es importante estar en esa instancia de kickoff. ¿Qué metodologías me puedes aconsejar en un contexto donde soy la única UX Writer con 2 equipos? Bueno, a mí me ha pasado también estar, cuando yo era senior en Mercado Pago, me ha pasado de estar en muchos verticales al mismo tiempo. Primero lo que te puedo aconsejar es que te apoyes mucho en tus duplas de diseño, ¿sí? Que ahí empaticen un poco con tu situación y que te ayuden y que, nada, por ahí si vos no podés ir a alguna reunión, que vaya a tu dupla y después haces un catch-up. Y obviamente, si estás en una situación de colapso, bueno, levantalo a tu líder y evidentemente tienen que contratar a otra persona, porque somos seres humanos, tampoco podemos estar con 80 trabajos. Es muy difícil entrar y salir de un proyecto. O sea, a mí me ha pasado y es agobiante, entonces te entiendo. Te doy esos 2 consejos: apoyate en tus duplas y después, por otro lado, levantáselo a tu líder, por lo menos que contraten a un junior, a un pasante, alguien que te pueda ayudar. Bien. ¿Qué tipos de ejercicios y herramientas usás para validar el contenido de cada flujo? Bueno, a ver, te pueden servir testeos. Ahí te sirve mucho tener contacto con el área de UX Research, si es que existe en la empresa en la que trabajás. Nada, podés hacer testeos, podés hacer entrevistas con usuarios reales, mismo también podés utilizar algunas herramientas de feedback internas con otros UX writers o con otros UXers del equipo para dar feedback cruzado. Y obviamente te va a servir mucho si ya vas teniendo guidelines, si vas teniendo manuales donde vas declarando, digamos, para cada tipo de pantalla, cómo son los formatos, por ejemplo. No sé, en Mercado Pago teníamos un manual donde los mensajes de error ya tenían un formato, digamos, en cuanto a título, bajada y botón y CTA, entonces más o menos ya íbamos respetando eso, para después no tener que hacer todo de cero, ¿sí? Eso te puede servir. O sea, podés testear con usuarios reales o podés utilizar herramientas de feedback interno, se pueden juntar, ver el contenido, vas viendo el feedback que te van dando, feedback de entendimiento y demás. Últimas preguntitas. ¿Qué pasa cuando el líder de UX no tiene el conocimiento o la capacidad para las correcciones del contenido? Sí, a veces pasa que tenés un líder de diseño y no un líder de contenido. A veces te pasa, bueno, nada, ahí por ahí es más como tu responsabilidad ponerte al frente de eso, y puede ser una oportunidad también, porque si sos la persona del equipo que más sabe de contenido, bueno, te puede llegar a servir para posicionarte más. Y mismo, bueno, también esa persona, ese líder, se puede capacitar. Yo cuando tuve gente a cargo, también yo tenía diseñadores a cargo. Y bueno, me puse a capacitarme en diseño. O sea, obviamente yo no soy diseñadora, pero nada, hice varios cursos como para poder orientar, al menos estratégicamente, a esas personas y con ayuda también de líderes técnicos, ¿no? Bueno, última pregunta. ¿Qué pasa? Ah, no, es la misma. Ah, es la misma. A ver si hay alguna más que me hayan dejado. A ver, a ver. Me parece que ya contesté todas, ¿no? Creo que sí. Bueno, nada. A ver. Bueno, si alguna de las respuestas que les di no fue muy clara, nada, siéntanse libres de escribirme eh, o de preguntarme lo que quieran, que bueno, para eso estamos, acá en Edison también. La idea es, bueno, generar esta comunidad de UXers y bueno, y poder contribuir a la formación de ustedes, ¿no? De profesionales, de personas que están interesadas en aprender más sobre todo esto. Y bueno, creo que eso es todo. Recuerden que el 9 de noviembre empezamos con el curso.
Me encantaría que se puedan anotar, es la última edición del año, el año que viene vamos a hacer seguramente, pero no tenemos fecha. Y bueno, así terminan el año con nuevos conocimientos. Espero que les haya gustado la charla y bueno, nada, nos estaremos viendo en el curso o en otra charla o en LinkedIn si me quieren agregar. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por participar, espero que les haya gustado. Les mando un beso. Adiós. Gracias Gracias. Gracias a vos, Flor. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias por unirse. Besitos.